Bien, y ahora pues continuamos con lo que estábamos explicando sobre la paz de los Pirineos, la pérdida de la hegemonía de España en Europa, ¿no? La paz de los Pirineos, luchando ya España, ¿no? En esa fase final de lo que son las guerras de la parte central del siglo XVII, contra Francia y contra Inglaterra es derrotada de manera bastante contundente por la Armada Inglesa en la Batalla de las Dunas en 1658, poniendo ya fin al conflicto que puede mantener España. Y os explico el concepto, vamos a decir, estratégico, ¿no? Y es que, claro, si vosotros os fijáis, ¿no? Vamos a aumentar esto de aquí. Si vosotros os fijáis en, vamos a ver, para aumentar el mapa, poner y mostraros claramente cuál es la situación estratégica, vaya, seguimos un poquito para arriba. Bueno, si os fijáis, para pasar tropas aquí, lo que hacía España desde que se inicia el conflicto, ¿vale? Con las Provincias Unidas, es llevar tropas desde España, desde aquí a Italia, ¿vale? Aquí se fogueaban, digamos que se los metía en presidios, en castillos y cosas de esas, se los enseñaba a ser militares, a los soldados de los tercios, y luego iniciaban el ascenso por el camino español que se llamaba hasta llegar aquí, ¿vale? Hasta llegar a Luxemburgo y conectar con los países bajos españoles y venir a la guerra dura, ¿no? Que era la de Flandes. Bueno, pues este camino español, de acuerdo con la derrota de los del bando español, por así decirlo, ¿no? En la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia y con el cierre definitivo, ¿no? Por estar luchando contra Francia a partir de 1636, pues se hace bastante chungo, sobre todo desde el 48 en adelante. De hecho, en ese momento la superioridad naval de España es aprovechada para llevar las tropas por barco, ¿vale? El problema es que cuando Inglaterra interviene en esa guerra y su armada interrumpe, ¿vale? Ese transporte de tropas y de suministros y tal y cual, pues la guerra se hace cada vez más difícil. Y cuando la armada inglesa derrota en las dunas de Newport a los españoles, pues prácticamente se cercena la posibilidad, ¿no? De mantener ese flujo de hombres y armas que permanezca o que haga o que permita, ¿no? La continuación de esa guerra con Francia. Por eso se firma la paz de los Pirineos. Y la paz de los Pirineos, como veis aquí, pues se pierde lo que es el Rosellón, se pierden algunas plazas al sur de Flandes, del Artois, también algunas plazas de Luxemburgo muy pequeñitas, ¿vale? Y se pierde pues algo por aquí, ¿no? Que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Eso, como veis, pues es una paz, de acuerdo, que ya supone una pérdida territorial para el ejército español. Hasta ese momento, pues de las guerras España sale más o menos bien parada, pero no lo hará esa. Fijaros, se pierde el condado de Artois, plazas fuertes en Flandes, en Ao y en Luxemburgo, ¿vale? Metz, Toul y Verdun, las más importantes, ¿vale? Que son plazas pues, muy significativas, muy bien amuralladas, en fin, que eran un fastidio haberlas perdido. Felipe IV, como sabéis, muere en 1665 y en ese momento se convierte en rey de España su hijo, Carlos II. Problema, ya de por sí incapacitado para las labores de gobierno, se le añade el hecho de que este señor es menor de edad, ¿no? Y entonces, pues hay una serie de personajes que desde el principio de su reinado hasta el final, primero por su minoría de edad y luego por su incapacidad manifiesta, pues son los que realmente mandan. El tema es que aquí nos tenemos que fijar en una serie de paces, ¿vale? Que, bueno, pues suponen la manifestación más visible, ¿no? De la pérdida de hegemonía española en Europa. Estas paces tenéis que entenderlas
en un conflicto en el que Francia, que después de la Guerra de los 30 años y después de la guerra con España, con la paz de los Pirineos, ha quedado, ¿no?, como una gran potencia a batir en el continente europeo, pues comenzará un proceso de expansión y a Francia solo se puede expandir hacia el este, ¿no? Porque al oeste está el mar, al sur están los Pirineos, está España, ¿vale? Y los Pirineos y España pues, son una barrera que limita, ¿no?, la expansión. Los Pirineos son ya de por sí una frontera natural y solo se puede expandir hacia allá, ¿no? Pues hacia el Flandes español, hacia Holanda, hacia el Imperio, hacia Alemania, y todos esos empezarán, incluso Inglaterra, que empieza a convertirse en una potencia comercial muy a tener en cuenta y que empieza a ver lo importante que es para el comercio el mantenimiento de un equilibrio en el continente para que haya paz, ¿no?, y se pueda desarrollar la economía, pues empiezan a ver que Francia es el nuevo personaje al que hay que limitar, ¿no?, esa expansión. Y tenemos que destacar fundamentalmente pues, varios conflictos. El primero de ellos es lo que se conoce como la Guerra de Devolución. La Guerra de Devolución, ¿vale?, o también la Guerra Franco-Española, empieza en 1667, ¿vale?, y termina un año después. ¿Por qué se le llama así? Porque en la paz de los Pirineos se había establecido, bueno, se establece el acuerdo de que Luis XIV se va a casar con la hija de Felipe IV, se llamaba Margarita de Austria, ¿vale? Y se acuerda que le va a dar una dote de 500.000 ducados de oro, una dote importante, ¿vale?, que nunca se llegó a pagar. Entonces, para que se le devuelva la dote, para que se le dé la dote, ¿vale?, y otras cosas que se supone se habían firmado por parte de los españoles y que los españoles no les habían dado, pues Luis XIV ataca a los Países Bajos españoles, ¿vale? La guerra termina con la paz de Aquisgrán, en la que, bueno, pues los españoles pierden más plazas al sur de los Países Bajos, ¿no?, de las que ya habían perdido, como veis, una manifestación, ¿no?, de esa decadencia militar. Luego nos tenemos que ir hasta la paz de Nimega, en 1678, en la que se pone fin a la guerra franco-neerlandesa. En este caso, Luis XIV, que es el rey Sol, ¿de acuerdo?, el personaje, ¿no?, que hizo más grande a Francia, pues lo que hace es atacar las Provincias Unidas, atacar Holanda a los neerlandeses, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esa guerra termina en 1678 con la paz de Nimega, ¿vale? En esa guerra, pues España pierde más territorios al sur de Flandes. O sea, como veis, pues poco a poco Francia iba comiéndose, ¿no?, lo que es el Flandes español y el Franco Condado. Fijaros, esto es un duro mazazo, un golpe fuerte, que incluso el rey Carlos II sintió mucho porque sabía que su bisabuelo Carlos I o su tatarabuelo o lo que sea, a no me salen las cuentas, pues tenían el Franco Condado y en el intento de recuperar los territorios de la Casa de Borgoña, pues uno de sus principales activos a la hora de organizar su política exterior, ¿no? Entonces, esto es un mazazo, ¿de acuerdo? Y bueno, después de aquello, ¿vale?, vendrá la famosa tregua de Ratisbona, ¿sí?, que viene pues porque de nuevo Luis XIV, la guerra de reuniones, para que os hagáis la idea, esto de la guerra de reuniones es porque después de tantos tratados había un montón de ciudades y de plazas que habían ganado unos, que habían perdido otros, que no quedaban demasiado claros en esos tratados a quién pertenecían y tal. Y se hizo una reunión de expertos por parte de los franceses para ver qué cosas les pertenecían y se dieron cuenta de que, bueno, pues había cosas que se estaban, según ellos, ¿no?, incumpliendo de los tratados, y ese fue el pretexto que puso Luis XIV para de nuevo atacar a los Países Bajos españoles y para atacar también a los neerlandeses, en fin, a un montón de peña. El caso es que esta guerra termina por el agotamiento de los contendientes, ¿vale?, con una tregua de 20 años que se cumplirá, puesto que, bueno, se iniciará otro conflicto antes, que es la guerra
de sucesión española en el año 1700. ¿Vale? Lo importante es que en la tregua de Ratisbona, ¿vale? Se pierden más cosas. En concreto, Francia devuelve a España parte de lo arrebatado, ¿vale? A las dos fases anteriores. Perdón, eso es en la paz de Rivik. Ahora lo que pierde España es Luxemburgo, la totalidad, porque es verdad que en Aquisgrán, en el 68, había perdido, y en los Pirineos había perdido plazas al sur de ese estado que es Luxemburgo, que ahora lo termina de perder todo, ¿vale? Como veis, pues un descuaqueringue importante está teniendo lugar. Y por último, tenemos que destacar la beneficiosa paz de Ryswick, ¿vale? Que, España, pues, en otra guerra de Francia, pues, verá cómo le son devueltos varios de los territorios que había perdido, porque en este caso, como ya hemos explicado, se estaba viendo claramente, ¿no?, la muerte sin descendencia de Carlos II y que se iba a organizar allí un pitote importante. Recordar, porque lo he dicho hace poco, que la esposa de Luis XIV es la hija de Felipe IV de España, ¿sí? Y por lo tanto es la tía de Carlos II. ¿Sí? Un nieto de Luis XIV será, por esa vía que os estoy explicando ahora, candidato, famoso Felipe d'Anjou, será candidato a suceder a Carlos II tras la muerte de este. Y de hecho, al final, Carlos, en su testamento de 3 de octubre de 1700, le nombra heredero, dando así comienzo a otra guerra, como veis, hubo un montón de guerras en el siglo XVII, ¿vale? En este caso, la guerra de sucesión española, que ya veremos más detenidamente en los puntos 3.9 y 3 y 4.1, ¿vale? Pero bueno, ahora dejamos aquí esto, paramos la grabación y a continuación pues pondré el vídeo del punto 3.8.